se plantea a partir de hechos de la existencia de un grupo, de unos grupos que por su naturaleza pueden considerarse transnacionales, ¿sí? O sea, por ejemplo, de grupos étnicos que por razones de la distribución política, o sea, de los estados que existen en el mundo, se encuentran en distintos estados, ¿sí? El problema, por ejemplo, de los grupos de narcotraficantes o de traficantes de armas, traficantes de personas. Entonces estamos hablando de dos elementos que están en juego. O sea, estamos hablando de elementos en los cuales estamos hablando de realidades, es decir, la existencia de esos grupos. Si estamos hablando del primer caso donde hay unas reivindicaciones X de carácter político, de carácter militar, de carácter cultural, y es percibida por quién, ¿sí? O sea, quiénes son los receptores, digamos, de esa supuesta amenaza. Yo supongo que por la pregunta pues uno diría estados, o sea, las élites que controlan un aparato de Estado en un momento determinado. Entonces el problema es en relación, o sea, cómo se cataloga digamos, la supuesta amenaza, ¿cierto? Supuesta o real amenaza. Entonces, por ejemplo, puede haber una no percepción cuando existe una amenaza, una no percepción en el sentido de que no se definen, digamos, políticas claras frente, digamos, a hechos que están ocurriendo en unas regiones que son compartidas con otros estados, por ejemplo, si estamos hablando de eso, o de hechos, por ejemplo, como el narcotráfico, que conecta distintas regiones y establece distintos flujos. Entonces el punto en concreto es ya, ¿qué se establece? O sea, si hay un elemento, un factor, una dinámica que genera problemas frente a un Estado, un elemento principal sería, digamos, por qué en un momento determinado quienes toman las decisiones, o sea, que la élite que gobierna está en capacidad o no está en capacidad, o por qué no está en capacidad, digamos, de percibir la amenaza en concreto, o si le está inventando, ¿sí? Entonces, si le está inventando, pues no es una percepción. Entonces uno tendría que preguntarse por qué se está inventando algo que no corresponde a la realidad y cuál es el objetivo de inventar, por ejemplo, lo que en política exterior, o el chivo expiatorio externo, por ejemplo. Pero no es un problema solamente de percepción, es un problema de la relación entre, repito, entre hechos, entre dinámicas, entre flujos y la percepción. O sea, son dos elementos que entran en juego, y frente a eso, entonces, ¿qué se decide de cómo, digamos, afrontar esa dinámica X en particular? Estamos hablando de una nación, estamos hablando de un pueblo, si quieren, donde pues el número exacto de personas puede estar, o sea, no hay una cifra exacta, pero estamos hablando de 35 a 45 millones de personas que están repartidos entre 4 estados. La razón por la cual, o una de las razones por la cual Turquía no facilitó el uso de sus bases para la invasión a Irak en el 2003, es porque Estados Unidos había estado desde las operaciones contra Saddam Hussein en 1991, había apoyado, digamos, a los kurdos del norte de Irak, y había permitido mejor que se constituyeran dos autoridades kurdas en esa zona norte, y como lo que está sucediendo en este momento en Siria, con los kurdos de Siria, que están siendo apoyados por Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Turquía tiene un problema enorme. El problema es que más o menos el 35% de su población es kurda,
y un porcentaje o un partido, pero no es el único, kurdo reivindica la independencia o reivindica la secesión del territorio turco. O sea, eso implica, digamos, una amenaza una amenaza a la manera como las autoridades turcas, los gobiernos, todos los gobiernos que han existido desde la fundación de Turquía a comienzos del siglo XX, sí, después de la Primera Guerra Mundial, consideran digamos una amenaza porque sería pérdida de territorio y sobre todo pérdida, digamos, de zonas que son importantes desde el punto de vista de recursos naturales, que disminuiría de una manera muy fuerte, digamos, su potencial frente al Medio Oriente, frente al Asia Central. O sea, hay una serie de elementos que entran en juego. Entonces no es digamos, una cuestión pues extraña que Turquía pues sí es un aliado de los Estados Unidos. Turquía pertenece a la OTAN, pero pues en la manera como concebían, digamos, las acciones que se iban a realizar y sobre todo la desestabilización que eso podía generar y que de hecho ha generado, pues los turcos dicen, oiga, pues no nos prestamos a este tipo de elementos porque esto puede representar, digamos, un elemento centrífugo en el caso de la población kurda. O sea, de que el hecho de que se consoliden en ese momento, en el 2003, que se consolidaran los gobiernos kurdos en el norte de Irak, podía ser un punto de arrastre en términos de política, en términos, digamos, de generar expectativas dentro de la población kurda, de que ellos podían hacer lo mismo y podían crear un gobierno autónomo que en últimas implicara independencia del territorio, pues, de la Turquía actual. Entonces es digamos que entendible desde ese manejo, digamos, de la problemática regional, como lo que está pasando en este momento en Siria. O sea, las intervenciones actuales en Siria pues son realizadas por el gobierno de Erdogan, pero es muy probable que otro gobierno no islámico, o sea, Erdogan pertenece a un partido islamista, es muy probable que un gobierno, por ejemplo, militar o un gobierno de otro partido en Turquía hubiese tomado exactamente, digamos, posiciones similares